Hola amigos, muy buenas tardes ya. Quiero darles la bienvenida a este primer tutorial, hasta este primer vídeo donde quiero compartir con ustedes un poco de la experiencia que he tenido en Cristo desde la primera vez que lo conocí. Hoy deseo que ustedes, al igual que yo, hace ya algunos años, dejen que la luz de Cristo llene sus vidas. Hoy quiero compartir con ustedes lo que el Espíritu de Dios ha compartido conmigo y lo que Él me ha revelado a través de la palabra, a través de su presencia maravillosa. Yo deseo de todo corazón, al igual que el Padre Celestial, que ustedes realmente experimenten al verdadero Cristo, a ese Cristo que murió en esa cruz del Calvario hace más de 2000 años por usted y por mí, reconciliándonos con el Padre. Entonces, quiero comenzar en esta tarde recibiendo a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. En Juan 1:12 dice que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice en el versículo siguiente, en el 13, que estos no son engendrados por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. ¿Sí? Ese versículo es muy especial, es muy interesante, porque nos está hablando de que es necesario que nosotros reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el ungido de Dios para salvarnos. Jesucristo significa Salvador ungido. Por eso Él tenía ese nombre, porque Él era el Salvador ungido. Y cuando tú y yo reconocemos en nuestro corazón, creemos en Él, en ahora que Él vino a hacer esta tierra, lo que nos vino a enseñar en el nombre del Padre, entonces dice que a cambio de eso nos da el derecho de ser hijos suyos, ser hechos hijos de Dios. Significa que nos da un derecho legal, y cuando tú eres hijo, tienes derecho a todo lo que tu padre tiene. ¿De acuerdo? Eres heredero de todo lo que tu padre tiene, o sea que somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo, la misma palabra lo dice. En Juan 3, versículo 3, no sé si en algún momento has leído este capítulo, pero es muy interesante, porque Jesucristo recibe una visita muy especial. Recibe la visita de Nicodemo. Nicodemo era un principal de los judíos, un sacerdote, era un fariseo, una persona que conocía la ley, conocía la palabra de Dios. Mas sin embargo, este personaje visitó a Jesucristo en medio de la noche para que nadie lo viera, ¿no? Se fue como en bajo perfil y pensó que Jesucristo no lo iba a reconocer, ¿no? Y fue y le hizo una pregunta muy interesante a Jesucristo. Comenzó primero pues diciéndole: maestro, ¿sí? Que el único que hace esas cosas que él hace, pues si no viene de Dios, pues no los puede hacer. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo primero que el Señor le responde a Nicodemo después de esas flores que le echó, lo dejó más confundido, porque resulta que en el versículo siguiente Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Y Jesús vuelve y le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
En el versículo 3 y en el versículo 5 de este capítulo hay algo muy interesante. En la primera dice que tenemos que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Es decir, que cuando yo recibo a Jesucristo en mi corazón, estoy naciendo de nuevo porque dice que me dio la potestad de ser hecha hija suya. Se supone que tú y yo estamos vivos, ¿verdad? O sea, ya nacimos, tenemos unos padres en esta tierra. Pero ahí en Juan 1:12 nos está hablando de un nuevo nacimiento, que es el mismo nuevo nacimiento que Jesucristo está hablando en Juan 3:3. Recibir a Jesús es nacer de nuevo. Pero cuando lo recibimos solamente podemos ver el reino de Dios. Pero en el versículo 5, Él nos dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de Dios. Es decir, que solamente con recibir a Cristo yo solamente veo el reino de Dios, no tengo la entrada al reino. Entonces, el agua y el Espíritu, ¿qué es? ¿Qué es eso? En la palabra de Dios se manejan muchos simbolismos y uno de los símbolos de la palabra es el agua. En Salmo 1:3 dice que el hombre que no anduvo en silla de escarnecedores, o sea, del 1 al 3 habla de una persona que no se dejó guiar sino por el Espíritu, pero en el versículo 3 dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. El agua simboliza la palabra de Dios. Ya sabemos, entonces hay que nacer a través de la palabra, pero el Espíritu, ¿cuál Espíritu? ¿El Espíritu humano? Está hablando del Espíritu Santo. Si tú te das cuenta, Jesucristo en ninguna de sus acciones, de sus sanidades, actuó sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era quien le daba vida a la palabra. Era el poder de la palabra. Entonces, reconocer, recibir, aceptar a Jesús como Señor y Salvador nuestro es la primera parte, es el primer paso, porque solamente con eso vamos a lograr ver el reino de Dios. Pero para entrar al reino de Dios es importante que la palabra de Dios y el Espíritu Santo estén en mí. En Romanos 10, del 9 al 11, un versículo maravilloso que revela precisamente esta salvación como tal. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón crees para justicia, pero con la boca confiesas para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es decir, que no solamente yo debo creer que Jesús murió en esa cruz del Calvario hace más de 2000 años por el perdón de mis pecados, por reconciliarme con el Padre, porque también la palabra dice que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, en nuestros delitos y pecados. Y Él lo que hizo fue venir a pagar el precio que nosotros debíamos pagar por lo que habíamos hecho. Que no solamente hay que reconocer que Él murió en esa cruz por mis pecados, sino que también tengo que reconocer que Dios lo levantó entre los muertos. No solo debo creerlo en mi corazón, sino también confesarlo con mi boca, si realmente quiero ser salva. Entonces, debemos ser bautizados por el Espíritu de Dios. Cuando Jesucristo resucitó y estuvo los 40 días con los discípulos, enseñándoles, dándole instrucciones para que continuaran con el ministerio de salvación, Él les dijo en Hechos 1:5 que Juan dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Él les había hecho una recomendación antes de irse, que no se fueran de Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo. Él sabía
que sin el Espíritu Santo es imposible entrar al reino de los cielos. Es imposible convencer a otras personas, llevar la palabra de salvación a otras personas. Por eso es muy importante que tú y yo le demos la bienvenida al Espíritu Santo a nuestras vidas, aparte de haber recibido nuestra salvación a través de recibir a Cristo y creerlo en nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca. Es muy importante que invitemos al Espíritu Santo, que al igual como hizo con Jesús, nos enseñe y nos lleve a toda verdad. El Espíritu Santo es el protagonista de la iglesia. Él es quien nos enseña, Él es el que ministra, Él es el que nos revela la palabra, porque Él es el que la conoce, Él la inspiró. Por eso, amigos, yo quiero invitarlos hoy a que reciban la salvación de Dios, a que en la intimidad de sus hogares, donde estén a solas con el Señor, con un corazón dispuesto a que su vida cambie, entréguele esa cruz, esa carga, ese yugo que lleva, todas esas preocupaciones, todas esas angustias, todas sus enfermedades, todos esos problemas que muchas veces lo han llevado a querer quitarse la vida, eso que le ha desanimado para continuar adelante, que ya nada lo motiva. Hoy yo quiero decirte que Cristo está aquí dispuesto para ti, para llevar esa carga y darte la suya, que es mucho más ligera, para decirte que Él ya hizo lo más difícil y que solamente tú tienes que recibir el regalo que por el amor que Él nos tiene nos ha dado. Hoy ábrele tu corazón, hoy deja de luchar tú, permite que Él sea el que dé la buena batalla. Dile desde lo más profundo de tu corazón estas palabras y comienza a ver la victoria en tu vida. Dile: Señor Jesús, yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Te pido que entres a mi vida como Señor y Salvador. Confieso que Dios te levantó de entre los muertos y está sentado a su diestra todopoderosa. Haz que tu siervo sea digno de tu amor. Gracias, Señor, por entrar a mi vida y bautizarme con tu Espíritu. Amén. Amigo, si has hecho esta oración de corazón, ten la plena certeza y la plena seguridad que a partir de hoy tu vida va a dar un rumbo diferente. El Espíritu de Dios va a llegar a tu vida y te va a enseñar la verdad. Y como dijo Jesucristo, te hará libre. Porque la verdad nos hace libres, somos libres en Jesús. Él ya pagó por nuestros pecados, Él ya nos dio la libertad de nuestras dolencias, Él ya llevó nuestras enfermedades a esa cruz y nos dio la sanidad y nos dio la paz que tanto anhelamos. Hoy comienza tu vida a llenarse de luz. Hoy Él te llamó de tus tinieblas a su luz admirable. Hoy vas a comenzar a tener éxito en todo lo que emprendas, porque el Espíritu de Dios te guía y te lleva por sendas de justicia y de sabiduría. Hoy vas a ver que puedes entrar al reino de los cielos y vas a poder traer de allí todo lo que necesitas en este mundo. Hoy no solamente vas a ver el reino de Dios, sino que vas a entrar al reino de Dios. Porque el Espíritu de Dios se va a derramar sobre tu vida y te va a llevar de victoria en victoria, porque Él lucha por ti. Él te guarda irrepresiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Yo, en el nombre del Padre y del Hijo, te bendigo. Declaro bendito tu entrar y tu salir, tu levantarte y tu sentarte. Declaro que todo lo que Dios ponga en tu corazón será para tu bien. Declaro que tú estarás dispuesto siempre a escuchar su voz, atento para seguir por su senda, porque aquel que confía en Jehová jamás será avergonzado y está destinado al éxito y a la gloria. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tú amas a tus hijos, Señor, y porque no te olvidas de ninguno de ellos.
Gracias porque son muchos tus beneficios, Padre, y que no hay mejor lugar que en tu presencia para tener la paz y la felicidad que tanto buscamos. A ti sea el honor, la gloria y la exaltación, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.